Hola, buenos días. Voy a intentar hacer este video como soporte del encuentro del día, del día 14 de este mes, en donde les propusimos mirar un conversatorio eh, hecho por colegas, trabajadores sociales, en donde debatían acerca de territorios y procesos organizativos en la pandemia COVID-19, ¿no? Perspectivas y abordajes del trabajo social comunitario. Eh, Les pusimos a disposición este video como disparador para pensar el territorio desde esta categoría, ¿no? Nos pareció que era muy interesante eh, pensar desde sus expresiones, reflexiones y conversaciones la dinámica que se sucede en los territorios, ¿no? Y cómo eso resignifica el territorio. Y entonces, desde ese lugar, ¿qué significa el territorio? En este encuentro vamos a recuperar algunas ideas claves, conceptos claves de Nora King, pero también vamos a recuperar eh, algunos aportes de Silvia Federici acerca de los procesos de reproducción de la vida, eh, que luego vamos a compartir. Y también, digo, de paso quiero decir, queremos decir, como cátedra, que para nosotros todos los soportes, digamos, que ponemos a disposición, como esta clase, como este conversatorio, como algunos videos, también son textos. Son textos de los cuales podemos recuperar como categorías y conceptos centrales para avanzar y profundizar en los temas que estamos trabajando. Así que bueno, una primera cosa que me gustaría decir que recupera Nora King, ¿no? Que, que no todo espacio físico es un territorio. Que si bien todo territorio implica un espacio geográfico, no cualquier espacio geográfico se constituye en territorio. Para que haya territorio, digamos, tiene que haber relaciones sociales, acciones, intentos de influenciar a través de distintas áreas específicas, dice Nora King, demandas, conflictos, relaciones de poder, ¿no? Entonces, para que ese territorio tiene que darse allí, digamos, procesos sociales vinculados a la reproducción de la vida. Entonces ella recupera como varios elementos. El territorio siempre implica una identidad, implica relaciones y implica historicidad, ¿no? Eh, el territorio nunca es un espacio neutro, siempre es significativo, tiene distintos sentidos, que pueden ser negativos o positivos para los mismos habitantes de ese territorio o para los otros, para los que habitan, los que no habitan en ese territorio. Y ustedes creo que se pueden imaginar rápidamente ejemplos de la vida cotidiana nuestra, en nuestro espacio social concreto de la ciudad, digamos, de Santiago del Estero, algunos ejemplos concretos, ¿no? Digamos, espacios o territorios sistemáticamente segregados, sistemáticamente cercados, sistemáticamente eh, estigmatizados, ¿no? Y este, la permanencia, dice Nora King, digamos, un territorio u otro, un espacio social u otro, tiene efectos sociales, ¿no? Tiene efectos en la vida de la gente que habita ese territorio. Y va a implicar, digamos, procesos, interacciones entre sí y con el entorno para construir, para producir transformaciones personales, sociales, ambientales, comunitarias, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Susana Andrade hablaba de eso, ¿no? No romantizar los territorios, no romantizar la comunidad.
Entonces, el territorio siempre es un espacio social significativo, y puede tener distintos sentidos. Me parece que como primera idea es, es fundamental, digamos, para poder avanzar en esto del análisis de los procesos de producción y reproducción de la vida social de los sujetos en un territorio, ¿no? Entonces, Nora Kim también habla de la tangibilidad de un territorio. Tiene tangibilidad, digamos, es realidad tangible, material, ¿no es cierto? Pero también tiene una dimensión del imaginario, de representación, tiene identidad, es el espacio, la sede social de las más variadas relaciones y dinámicas. El territorio es un recurso, dice Nodaquín, y también un derecho, ¿no? Sobre todo si ponemos énfasis en la propuesta del proyecto de la modernidad, vinculada a la mirada, digamos, privatista de los espacios, digamos, para el uso del capital, ¿no? Y ahí ustedes han trabajado ya, eh, han podido, digamos, escuchar los videos en donde Deolinda Carrizo nos cuenta qué significa, digamos, la lucha en los territorios desde el movimiento campesino, ¿no? Para defenderse de esta lógica mercantil y privatista respecto de las tierras. Es que claramente el éxito de la lógica del capital, del proyecto histórico del capital, es, digamos, eh, quitarnos, sacarnos, saquearnos los medios de producción, ¿no? Y la tierra es un espacio, digamos, un recurso para poder producir, reproducir nuestra vida social, nuestra vida comunitaria. Y entonces el territorio, volvemos al lugar, es un lugar de relaciones, digamos, y es un lugar también de disputas. Es un lugar y un espacio de lucha, de, de, de pujas, de pujas por validar distintos sentidos respecto del territorio. Vuelvo, cuando Deolinda Carrizo nos habla del territorio y de la lucha en el territorio, ella nos cuenta cómo allí las lógicas, digamos, del campesinado, las lógicas del mercado, digamos, están ahí enfrentadas, intentando ver quién tiene la mayor fuerza para imponer su poder, ¿no? Respecto de cómo significar esos territorios. Y si recordamos el video respecto de la toma de Guernica y los relatos de las familias que allí están y de quienes protestaban fuera del predio, ahí también se podía mirar esa lucha de sentidos para significar y resignificar el territorio y significar los derechos de las personas, ¿no? Bueno, entonces decíamos, nos interesa mucho poder pensar cuáles son los procesos que ocurren en los espacios barriales, en los espacios territoriales, ¿no? ¿Cuándo un espacio es bueno para vivir? Y entonces, ¿cómo se dan estos procesos de producción y reproducción de la vida social, ¿no? Y entonces nosotros ya habíamos hablado, Nora Kim nos decía que el trabajo social comunitario interviene, ¿sí? Interviene en el proceso de la reproducción, digamos, producción y reproducción social de la vida de los sujetos, allí donde se desarrolla su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reproducción? Volvamos, y ahí
recuperamos esta categoría o la definición de Elizabeth Jalin. Ella habla de que por sobre todas las cosas, la producción, tiene que ver con las actividades que se desarrollan para mantener o mejorar las condiciones de vida, para construir la vida, para hacer la vida, diría Susana Andrada, ¿no? Y a veces estas actividades, dice Nora King, son defensivas y otras ofensivas. Depende qué sucede en el territorio, depende el contexto social, histórico, político vigente, depende cómo se desarrolla la vida en ese territorio, ¿no? Elizabeth Jalin desarrolla 3 dimensiones de esta definición. Y ella dice de reproducción biológica, ¿no? La reproducción social y la reproducción cotidiana. Y cuando habla de reproducción biológica está refiriéndose a la reproducción, digamos, intergeneracional, la de tener hijos. Cuando se refiere a la reproducción social se está refiriendo a un conjunto de medidas que generan una visión más o menos común de lo que ocurre en la vida social, ¿no? La escuela, los medios de comunicación, que muchas veces vuelven naturales las cuestiones que no lo son. En una de los videos que les compartimos, de las experiencias organizativas que les compartimos, hay una joven que cuenta, como cartonera, ¿no? Hay una joven que cuenta y dice respecto de la política, que les han enseñado que la política es mala palabra, ¿no? Y se refiere a los medios de comunicación, se refiere a quienes tienen el poder en los medios. Se nos ha enseñado que la política es una mala palabra, que se nos ha enseñado que los sectores populares son los que tienen la responsabilidad de las situaciones de desigualdad social, y en realidad, digamos, lo que se está haciendo es en algún punto revertir colonizar una idea para poder poner, digamos, para poder tener la posibilidad y la capacidad de seguir teniendo, digamos, poder y control sobre los sectores subalternos, ¿no? Subalternizados por este modelo, subalternizados por este proyecto histórico del capital. Y luego la reproducción cotidiana, que ella, Elizabeth Jalin la define como el conjunto de actividades que garantizan la reposición generacional, en principio, por sobre todas las cosas. Pero lo que también plantea Nora King es que hay 2 dimensiones de esta reproducción, ¿no? 2 dimensiones de esta reproducción, y son la dimensión doméstica y la dimensión pública comunitaria. Susana Andrada también hablaba de eso cuando hablaba respecto y hacía reflexiones acerca de los sectores populares, ¿no? Y también Silvia Federici va a decir alguna cosa vinculado a esto, pero vuelvo a la categoría de Elizabeth Jalin. Ella dice que la producción y reproducción de la vida social tiene 2 dimensiones, la doméstica, ¿no? Y una pública. La pública tiene que ver con el conjunto de necesidades que siendo fundamentalmente para la vida, no pueden ser resueltas a nivel de cada unidad doméstica, de cada familia, o de manera personal. Entonces se instalan, ¿no?, en el espacio público más cercano, e impulsa a los vecinos, a las vecinas, a organizarse para demandar y resolver esas necesidades. Y es aquí donde se configura lo que luego ustedes han estado trabajando con el texto de Silvina Cuella, María Noelia del Águila, Erika Giovanna, María Inés Peralta, respecto de la politicidad popular, de la cual no voy a hablar ahora, porque vamos a trabajar hoy día miércoles a la tarde.
día en el que estoy grabando este encuentro, esta pequeña, digamos, aproximación a esta categoría, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, pensar que en estas dos dimensiones, o sea, la reproducción social de la vida, la reproducción de la vida, el hacer vida, eh, tiene su correlato tanto en la dimensión doméstica, pero también en la dimensión pública de esta reproducción. Ahora, ¿cuáles son las condiciones propias de lo público, ¿no? Que cada uno de los aspectos que hacen la reproducción remite a derechos, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano y un espacio posible de ser vivido, el derecho a la seguridad, el derecho al agua, el derecho a la no contaminación. Vuelvo a de Olinda y su relato de las fumigaciones en los territorios, ¿no? Y cómo afecta eso la vida de las familias, cómo afecta, digamos, la contaminación del agua o la falta de agua, o en los territorios, digamos, que no haya cloacas, que no tengan agua, agua, digamos, en sus viviendas, que no tengan seguridad, que no tengan un centro de salud, ¿no? Bueno, entonces, en esta dimensión de lo público, ¿sí?, se da la relación entre los espacios territoriales, la política y lo político, ¿no? Y que el territorio entonces es un lugar central, privilegiado, en donde se gestan, se gestionan solidaridades, cooperaciones, y son la base, y una base para la acción colectiva, y una base para la transformación social. Nora King hace una comparación, ¿no?, con la cultura del cazador y la cultura del agricultor, para dar cuenta de que la acción colectiva se desarrolla según el grado de vulnerabilidad que vive cada territorio, ¿no? Y ella habla de la cultura del cazador y de la cultura del agricultor como dos metáforas para plantear, digamos, de las condiciones concretas de existencia en las que se puedan encontrar los territorios y que hacen que uno pueda tener una vida más tranquila, sin sobresaltos, sin urgencias, sin emergencias, y otros momentos de la vida de esos territorios en donde la cultura del cazador es imprescindible para poder sobrevivir, para la sobrevivencia. Bueno, y entonces cuando digo esto, yo no puedo dejar de hablar, no podemos dejar de hablar de del tema de en qué contexto se configura la reproducción comunitaria de la vida en este lugar del planeta, ¿no?, en este lugar del mundo. Y entonces hay que volver a la categoría de colonización, hay que volver a recordar, digamos, cómo ese proceso de colonización que se inició en 1492 no ha terminado aún, y todo el tiempo produce y reproduce, digamos, miserias y personas desechables, todo el tiempo, ¿no? Y cómo en la categoría de desarrollo como modelo instaurado como orden social, que ha regido, digamos, nuestra América desde tiempos inmemoriales, digamos, ha generado más despojos,
más desigualdades que mejoras para la vida de la gente. Y cómo allí se enlaza este orden capitalista con el patriarcado, ¿no? Y que va a tener efectos en la vida de la gente y en la vida de las mujeres y de las personas feminizadas en particular, ¿no? Mujeres que en los procesos organizativos en el territorio tienen un rol muy fundamental. Entonces, una de las primeras cosas que desde el trabajo social tenemos que poder mirar y pensar y repensar, y poner como eje de nuestros análisis, es cómo se dan las dinámicas de esos procesos organizativos y cuáles son las situaciones de desigualdad que se configuran allí mismo en esa tarea diaria de la reproducción comunitaria de la vida, ¿no? Sabemos que estamos en un contexto, digamos, efecto de la acumulación, digamos, originarias del capital, allá lejos, y del proceso de acumulación apocalíptica de la cual habla Rita Segato, en la que nos encontramos hoy, ¿no? En un momento de una profundización de la concentración de la riqueza, de la desigualdad, en donde Rita Segato dice, hemos pasado de la desigualdad a la dueñidad. Ya lo que está sucediendo es que hay muy pocas personas que tienen la mitad de la riqueza de la humanidad. Y allí es difícil poder pensar procesos más democráticos, procesos de, digamos, de cuidado para la vida de nuestras comunidades, ¿no? Es importante pensar que en este momento de profundización de la concentración de la riqueza, lo que está sucediendo son procesos de despojo en los territorios, situaciones de vidas amenazadas, vidas precarizadas, destrucción de la vincularidad, de los lazos sociales, de los bienes comunes, de lo comunitario en estos procesos. Y que por ello es importante volver a mirar lo que es una continuidad en los procesos y en los territorios, que tiene que ver con las organizaciones y las organizaciones de los vecinos, de las vecinas, para construir resistencias, solidaridades, redes, para construir lo comunitario, para cuidar lo común, para la reproducción comunitaria de la vida. Más allá que no se ha hecho esto, estas dinámicas no estén exentas de contradicciones, de luchas, también de mezquindades, ¿no? Pero eso está presente, eso está presente. Entonces, digamos, en este contexto tan complejo, es que se lleva a cabo el esfuerzo cotidiano por la transformación social de la vida, ¿no? Por estar cada día mejor, por habitar un territorio más vivible para cada ser humano. Esta idea digamos, de la capacidad humana de producir y reproducir formas colectivas de habitar el mundo desde otro lugar que no sea el de la dominación, el de la explotación y la del despojo. Y cómo desplegamos, dice Silvia Federici, colectivamente la capacidad específicamente humana de transformación social, ¿no? ¿Qué categorías o nociones no son ideas, no son fértiles para pensar en ello? ¿Y cuáles son las que bloquean el pensamiento, la posibilidad de esa transformación, ¿no? ¿Cómo producimos cotidianamente la transformación social? Cómo conservamos las condiciones del despliegue, del desarrollo de la transformación social, cómo preservamos esa actividad transformadora en el seno de los procesos organizativos en los territorios. Hay muchos argumentos, ¿no? Y Silvia Federici dice que para entender lo no capitalista, lo no plenamente capitalista, como una transformación, digamos, presente, ¿no?
como una manera de dar forma a la vida social desde un otro lugar distinto al habilitado por el capital o a su forma política estatal, muchas veces de normar la vida de la gente. Entonces ella recupera la categoría de lo comunitario como una forma de producir y reproducir la vida social. No únicamente como la negación de la dominación existente, no como resistencia, como decíamos. Después de las crisis, dice Susana Andrada, digamos, las experiencias organizativas siguen estando. Ya no con los comedores, con los comedores y los merenderos, ya no poniéndole énfasis en la alimentación, sino poniéndole énfasis en atender las necesidades de los niños y las niñas, de promover procesos recreativos, procesos culturales, procesos de formación, procesos de capacitación, procesos de fortalecimiento de lo comunitario, ¿no? Entonces no es siempre, no es únicamente pensar lo comunitario como una forma de reproducir la vida social, no es únicamente en relación, digamos, en relación a la negación de la dominación existente. No solamente es no capitalista o no estatal, es eso, ¿no? Es eso, digamos, pero al mismo tiempo es mucho más que eso lo comunitario. Lo comunitario no está determinado por la dominación. Lo comunitario no existe únicamente por el capital, ni a partir del capital, eh, aunque sea en términos de negación, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces, hay una autora que es Raquel Gutiérrez y Huáscar Salazar, que recuperan la noción de lo comunitario. Dicen, lo comunitario, entender lo comunitario como una forma de establecer y organizar las relaciones sociales de compartencia y de cooperación que tienden a generar equilibrios dinámicos, no exentos de tensión, recién lo decíamos, con el fin de producir y reproducir la vida social, en el medio de los cuales una colectividad tiene y asume la capacidad autónoma y autodeterminada, autorregulada, de decidir sobre los asuntos relativos a la producción material y simbólica necesaria para garantizar la vida biológica y social a través del tiempo. Entonces, lo comunitario como una forma de reproducir la vida social, entonces, no únicamente la negación de la dominación existente, no solamente es no capitalista, sino al mismo tiempo es mucho más que eso, ¿no? Eh, Ahora, bueno, a ver, porque me gustaría decir algo más de lo comunitario, ¿no? Que esta forma de las relaciones sociales que se potencia en los momentos de profundización del antagonismo social, como lo es, o como lo fue, para dar un ejemplo, en la década del 90, en la década de la dictadura militar, o como fue eh, también en el contexto macrista, ¿no? Estas formas de relaciones que se potencian en esos momentos, en los cuales se despliegan acciones de lucha que desafían, contienen o hacen retroceder las relaciones capitalistas. Esto no quiere decir que lo comunitario perviva, se sostenga en una burbuja aparte, en un mundo idílico sin capital. No. Estas formas variadas de reproducir, dicen estas autoras, la vida, están constantemente asediadas por el capital. Lo hemos visto en todas las experiencias que hemos estado analizando, que hemos estado escuchando, y de las que conocemos también, ¿no? Las que conocemos en nuestro espacio territorial concreto, en los barrios. Eh, y entonces buena parte de las relaciones que se generan y que se regeneran, de la riqueza social concreta que se crea a partir de ellas, están subordinadas y funcionalizadas por el capital, así como muchas de ellas mediadas por la forma estatal de la política. ¿Sí? Lo relevante, sin embargo, es afirmar
que la transformación heterogénea, diversa, multiforme, que emerge de los entramados comunitarios, implica la capacidad de dar forma a su reproducción de la vida social, trastocando, deformando, reformando la propia forma de la dominación, de tal manera que su propia reproducción sea posible a través del tiempo, si no sería imposible, ¿no? Yo escuchaba a la joven cartonera, escuchaba a las mujeres en la toma de Guernica, a, a los mismos colegas de trabajo social contando y haciendo una mirada reflexiva de esos procesos en los territorios. Y dan cuenta de esto, ¿no? Todo el tiempo, el ejercicio de estar trastocando, deformando, reformando esa propia dominación. Y al hacerlo se contrapone el capital, ¿no? Y se ubica en una relación, digamos, de mayor o menor desigualdad, diríamos, en relación al Estado y al mercado, e interactúa en esa relación para instar a construir, digamos, o a mejorar las condiciones de vida de esa comunidad, ¿no? Entonces es muy interesante pensar que lo comunitario no como lo antagónico al capital, sino también como con capacidad propia de reproducción y producción de la vida, más allá del capital. Y una cosa que dice Silvia Federici es que la producción hace parte de la reproducción humana y no viceversa, ¿sí? O sea, la gestión de la vida social o la política hacen parte de la reproducción humana y no viceversa, no al revés. Y la producción y la gestión son sociales y por lo tanto, tomando el proceso de reproducción de la existencia como punto de partida del análisis, son uno solo. La reproducción social realmente es un proceso indivisible, aunque esté, dice Federici, violentamente separada por el pensamiento moderno, por el pensamiento que brota cuando es la producción del capital, lo que se coloca en el centro del análisis, ¿no? Bueno, es muy fuerte esto que dice, porque no se puede, digamos, separarlo. Bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? No se puede separar la reproducción de la existencia de la reproducción social, no se puede separar, digamos, lo social y lo político. Y bueno, es un esfuerzo del capitalismo, ¿no? Entonces, bajo el capitalismo, la reproducción en tanto especie, en tanto colectividad y en tanto particulares, es una reproducción desequilibrada de la vida. Porque por un lado se despoja riqueza material y simbólica y se despoja también capacidad colectiva de decisión, mientras que por el otro acumula privadamente esa riqueza y las prerrogativas, digamos, sobre esas decisiones colectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la transformación social en estos territorios, en clave comunitaria? Nos permite entender entonces que el capitalismo no es total, pese a su lógica que sí es totalizante, que en el presente se dibujan y se despliegan distintas maneras de reproducir la vida, que no son totalmente regidas por las relaciones capitalistas, digamos, pienso en la economía popular, pienso en la producción de los comedores y en la reproducción de los comedores a partir de estrategias creativas de los vecinos y de las vecinas, y de articulaciones con el mercado y con el Estado para esa reproducción, ¿no? De ahí que los variados y sistemáticos esfuerzos colectivos por garantizar las posibilidades de reproducción de la vida implican siempre lucha contra el capital, confrontación y antagonismo a distintos niveles. Entonces, bueno, a ver, dice Federici que la manera en cómo los entramados comunitarios en sus reiterados ciclos reproductivos enfrentan al capital
es estableciendo límites a su ampliación, ¿no? Esa es una forma de produciendo colectivamente capacidad del veto a sus planes y a sus proyectos de acumulación ampliada. Y esto es hermoso. Lo que dice Silvia Federici es muy hermoso, ¿no? Capacidad de veto a sus planes y proyectos de acumulación ampliada, desorganizando sus ritmos laborales, de todo conservando, dice ella, y regenerando los vínculos sociales concretos y relaciones sociales orientadas a reproducir la vida transformada en términos comunitarios. Y vuelvo a alguna idea central de, de las feministas comunitarias, pero también de las pensadoras que sostienen su mirada desde la perspectiva del sur, una perspectiva decolonial, ¿no? Poner la vida en el centro. Esa es la manera en cómo los entramados comunitarios, ¿no es cierto?, han enfrentado y enfrentan todo el tiempo al capital, estableciendo sus límites, estos límites desde la idea de la posibilidad de la reproducción eh, de la vida, o poniendo la vida en el centro. Y esa es una hermosa idea, una hermosa idea para pensar, digamos, la tarea que tenemos desde el trabajo social. Bueno, no puedo dejar de, de decir que es el movimiento de mujeres, también lo dice Susana Andrada, y yo acá sí voy a intentar articular una mirada feminista también para el abordaje de lo comunitario, que es a partir del movimiento de mujeres, cada vez, o gracias al movimiento de mujeres, cada vez hay una mirada más amplia del concepto de reproducción, en tanto se refiere a todas las actividades que día a día se recrean y restituyen en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la reproducción, y lo dice también Silvia Federici, no implica solo trabajo físico, sino trabajo emocional de mantener la familia unida, preparar a los hijos a la escuela, hablar con sus maestras, asistir a los mayores, ayudar a las personas a morir, dice, o a manejar los miedos cuando la gente envejece, ayudar a las personas que están enfermas, a los que no son autosuficientes, ¿no? Y que ese trabajo doméstico, y ahí recupera la dimensión pública del trabajo doméstico, no es solo el trabajo que se hace en la casa, sino el que se hace más allá de la casa, que se hace en el espacio de lo comunitario, en ese espacio donde dijimos que es un espacio en donde se definen las políticas y se disputan las políticas y se plantean las demandas, este, y se definen y se construyen agendas también, ¿no? Entonces el trabajo doméstico, hoy en día, digamos, a ver, la reproducción incluye muchas formas de subsistencia, ¿no? La agricultura de subsistencia. Muchas mujeres en el mundo empiezan su trabajo doméstico en el campo o en la huerta, o las mujeres en los barrios, en las ciudades, en las ciudades, ¿no? Con los comedores, con las tareas de reciclado, con las estrategias colectivas para el cuidado comunitario, ¿no? Cuidado del entorno. Entonces, el trabajo reproductivo también incluye todo tipo de trabajo de dimensiones que tienen que ver con lo ecológico, las demandas por el acceso al agua, las demandas por la no contaminación del agua, las denuncias por las fumigaciones en los pueblos. Y ahí tienen mucho que ver las mujeres, y ahí tenemos que poner un énfasis muy especial para poder pensar desde el trabajo social esas desigualdades que se constituyen hacia adentro de los procesos organizativos en el marco de sus luchas por la reexistencia y por la existencia y por la producción y reproducción de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué amenaza la reproducción de la vida? ¿Quién controla la reproducción de la vida? ¿Cómo afecta esto a las mujeres? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Para poder mirar allí en los territorios, digamos, en claves de coloniales y feministas,
en ese proceso, digamos, de acompañamiento a mejorar y hacer más igualitarios esos procesos de reproducción de la vida, ¿no? Una de las condiciones, digamos, de la existencia de la sociedad capitalista es precisamente, ha sido y es precisamente destruir las condiciones de existencia de las personas, el acceso a los medios de producción autónomos para someterlos a cualquier tipo de explotación. Digamos, si yo no tengo medios para la reproducción de la vida y necesito, digamos, de otros y de otras, y no tengo autonomía, ¿no? Si me quitan la tierra, no tengo posibilidad de sembrar y de cultivar la tierra, no tengo dónde vivir, y muchas gentes han emigrado, ¿no? Han tenido que irse de sus pueblos a las ciudades, a conglomerados, digamos, periféricos, en donde la vida no es fácil. Entonces, dice Friedrich, el capitalismo es producción de muerte y de escasez, ¿no? Digamos, poder tener control sobre las condiciones de vida de las personas permite someterlos a cualquier tipo de explotación, ¿no? Sin importar lo cruenta y lo brutal que ésta sea. Estoy pensando en los trabajadores golondrinas, ¿no? Que como no tienen, digamos, los medios para la reproducción de la vida, como es la tierra, tienen que migrar y trabajar en la cosecha, digamos, en la cosecha de la papa, en muchas otras cosechas, muchas de las veces, en condiciones infrahumanas. Este, eh, Sin un salario digno, en trabajo negro, eh, sin salud, ¿no? Entonces, decía, ¿quién amenaza la reproducción? ¿Quién controla la reproducción? ¿Cómo afecta esto a las comunidades y a las mujeres en particular? Y ahí Silvia Federici habla de digamos, de una comprensión, de esta comprensión más amplia de lo comunitario, esta comprensión más amplia de lo que significa la reproducción y, y, y el sistema capitalista como un sistema que amenaza esa reproducción de la vida, es que nos permite mirar la violencia o la conexión entre la violencia y las políticas de extractivismo, ¿no? Y después vamos a hablar de esto al final, esta unidad, ¿no? Pero lo que hemos escuchado digamos, de la compañera de Olinda, ¿no? Que este desplazamiento de la gente, estos ataques en los territorios, ¿no? Y el desplazamiento de la gente, o aquí, cuando cercamos a los sectores subalternizados y los cercamos en tierras, este, sí, en espacios del territorio, digamos, urbano más desprovisto de los recursos esenciales como el agua, este, como los bienes y servicios más importantes, ¿no? Para la vida, para la vida. Entonces, bueno, el feminismo, digamos, y la lucha de las mujeres está siendo hoy la fuerza motriz más contundente, ¿no? Para luchar contra estas amenazas a la reproducción de la vida, ¿no? Eh, son, son las que están poniendo el énfasis para denunciar este capitalismo, este patriarcado, y las que están poniendo más fuerzas para transformar cada vez más nuestra existencia, nuestra lucha por un mundo distinto, en un mundo en donde quepamos todos y todas, todes. Y está sucediendo en toda América Latina, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, creo que estoy haciendo muy largo la clase, muy larga la clase. Pero, a ver, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de la reproducción de lo común? No lo he dicho. Vamos a transitar en este encuentro asincrónico y vamos a trabajar en la categoría de territorio, de comunidad, lo comunitario. Y ahora me gustaría hablar de lo común, ¿no?
categoría, este concepto, que está teniendo mucho énfasis y que está también intentando ser vaciado de contenido por este proyecto histórico del capital. Pero aún así, es una categoría que tenemos que poder recuperar porque tiene que ver con la reproducción cotidiana y comunitaria de la existencia, ¿no? Entonces, este concepto de la reproducción del común, de la defensa de los comunes, es un concepto que dice de Silvia Federici, tiene varias dimensiones. Una dimensión que es la defensa de la tierra, la memoria, y la dimensión fundamental que son las relaciones, los entramados nuevos que se crean, que transforman nuestras comunidades en bases de resistencia, que fortalecen el tejido social, que los reconstituyen, tejido social que siempre es desintegrado por la privatización, por la urbanización, ¿no? Y ese es el valor, dice Silvia Federici, de la política de los comunes, ¿no? De la defensa de los comunes. Bueno, yo creo que hemos transitado por estas categorías y por esta reflexión. Queda para ustedes la tarea de volver a pensar, ¿no?, en lo que, digamos, sobre todo, Susana Andrada dice respecto del trabajo social comunitario en relación a la obligación, al desafío, a la urgencia de repensar los territorios, ¿no? De visualizar en esos territorios el entramado de disputas en torno a la reproducción, a ese vínculo entre las familias, los procesos organizativos, el Estado y el mercado. Al rol que ha cumplido y que han asumido todo el tiempo estas organizaciones comunitarias, y al rol que tenemos nosotros como trabajo social comunitario, ¿no? Respecto del aporte específico que podemos hacer del acompañamiento de esos procesos de fortalecimiento, de esos espacios para la reproducción de la vida, ¿no? Así que bueno, yo les dejo, y entonces recupero dos cosas que dice Susana Andrada: desromantizar la comunidad, ¿sí?, desmaternizar la comunidad, desfeminizar la política pública, ¿no? Porque durante muchos años la política pública has puesto el énfasis de los cuidados, de la reproducción de la vida y del éxito de las políticas sociales en el trabajo de cuidado, del cuidado que hacen sobre todo las mujeres, y que es un saber práctico de las mujeres. Entonces, es muy importante entonces poder, desde el trabajo social comunitario, hacer aportes para desmaternizar y desfeminizar, como dice Susana Andrada, la política pública. Así que bueno, ahora los dejo. Espero no haber sido demasiado extensa, demasiado complicada, pero necesitaba vincular estas categorías, necesitaba poder entramarlas para complejizar digamos, las categorías con las que venimos trabajando, categorías centrales, pero centrales para el trabajo social comunitario. Así que bueno, les dejo un abrazo y nos estamos viendo en los encuentros sincrónicos.